Luis, bueno, a propósito de un nuevo aniversario del asesinato de Rucci, y esto que charlábamos sobre la reedición de tu libro, bueno, ¿por qué te parece que sigue teniendo vigencia la discusión sobre la figura de Rucci y su homicidio, no? Bueno, para explicar eso habría que, por un lado, ir de vuelta hacia la época. El asesinato de Rucci señaló un antes y un después de muchas cosas. Estoy hablando de aquella época. En principio, porque a partir de la muerte de Rucci, yo creo que Perón decidió definitivamente romper con Montoneros. O sea, fue muy decisivo el asesinato de Rucci, a mi juicio, para que Perón cambiara, ya lo venía pensando, pero cambiara definitivamente su línea política y organizar algunas formas de sacarse de encima la conducción montonera, a la cual él no la aceptaba, porque en principio porque no obedecía sus órdenes, y en segundo lugar porque lo apretaba. Él sintió el asesinato de Rucci como un apriete hacia él. Basta mirar las declaraciones posteriores de Perón, mirar la cara de Perón en el velatorio de Rucci, cuando incluso Perón estaba enfermo, y él lo sintió como un apriete personal. Ese fue un tema por el cual todavía sigue vigente. En segundo lugar, porque todavía hoy está en vigencia una lucha política dentro del peronismo que a veces toma el pasado como elementos para continuar la lucha. Rucci hoy se ha convertido también en un elemento de lucha política dentro del peronismo, y te diría mucho más, a veces desde fuera del peronismo hacia el actual gobierno kirchnerista. ¿Cómo sería eso? Y básicamente los que están en la postura, digamos, a veces, muchos de los, no todos, algunos de los que quieren hablar de este tema, tienen que ver con romper, digamos, la política de derechos humanos que el gobierno actual ha realizado para bien y para mal. Entonces es una manera, digamos, también de pegarle al gobierno el hecho de levantar la figura de Rucci. Eso es lo que yo he visto desde hace unos años a esta parte. Con respecto, bueno, entonces te decía, por un lado fue un antes y un después. Es decir, la muerte de Rucci yo creo que es el final de los montoneros. Si los montoneros terminan con Rucci, empiezan con Aramburu y terminan con Rucci. O sea, marca un fin, el comienzo de una época Aramburu y el fin de una época para ellos Rucci. A partir de ese asesinato prácticamente se fueron en picada, y esto lo dicen todos. También yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que fue un acto mafioso, ¿me entendés? O sea, todas las organizaciones guerrilleras no era la primera vez que asesinaban a un sindicalista, pero sí fue la primera vez que se asesinaba a un sindicalista y no se daba la cara. Montoneros, a mi juicio, cometió el gravísimo error de asumir la responsabilidad política, porque inmediatamente se supo que ellos tenían algo que ver con el asunto, pero rechazó todo lo que sea alguna responsabilidad penal, y jamás asumió el atentado, lo cual eso los deslegitimó, es decir, lo hizo similar a una mafia. O sea, yo te diría más, creo que el hecho de Rucci es similar a hechos que produjo la llamada ultraderecha. La ultraderecha hace eso, la mafia hace eso, mata y vos tenés que, es un apriete. El apriete a través de los muertos es un procedimiento mafioso. Eso evidentemente los deslegitimó, convenció a los indecisos de que no tenían que estar más dentro del peronismo, y especialmente a Perón. Eso por un lado. Y entonces te digo, hay componentes de aquella época y componentes actuales que hacen que el personaje siga vigente. ¿Te parece que la vigencia viene increciendo de Rucci? ¿La discusión sobre Rucci? Tiene momentos que tienen que ver con la lucha política que hay en la Argentina. Hay momentos en donde probablemente, como
ahora por el 40 aniversario, o momentos donde se está discutiendo la violencia de los 70, es decir, hay momentos en que sí y momentos en que no. Ahora, los medios de comunicación y los sectores políticos actuales obviamente lo mantienen siempre a flote, con lo cual te diría que es y además porque es un trauma que nunca se resolvió. Pensar que a otros sindicalistas se les podía acusar de traidores, lo fueran o no, a Perón o al peronismo. Y Rucci no era ese personaje. Rucci había hecho todo lo que Perón... el único problema de Rucci era ser miembro de la burocracia sindical y al mismo tiempo de ser la cara emblemática de la oposición a la izquierda peronista. A propósito de la gente que lo recupera, sí. No mencionaste el movimiento obrero. ¿El movimiento obrero tuvo un rol un poco olvidadizo sobre Rucci? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que ha habido épocas y momentos. Hay personas y personajes que siempre lo han levantado. Yo siempre menciono dentro del movimiento obrero el mismo Moyano, con todas las discusiones que uno pueda tener con él, siempre ha sido, además era un hombre de la Juventud Sindical Peronista, que de alguna manera fue fundada por Rucci. Rucci fue uno de los creadores de la Juventud Sindical Peronista. No, Moyano siempre lo tuvo muy en cuenta. La Unión Obrera Metalúrgica tuvo momentos en que sí, en que no. El mismo Lorenzo Miguel ha tenido etapas en las que los recuerdo un poco más que otras, a pesar de las diferencias políticas que tuvo con Rucci en su época. No creo que el movimiento obrero lo haya olvidado. Sí creo que el movimiento obrero tiene un problema de base, que creo que todavía no lo ha resuelto, que no ha construido él su propia historia. Siempre los que escriben sobre el movimiento obrero no son gente del propio riñón, o gente, digamos, que interesada en transmitir eso. Hay todavía muy pocas escuelas sindicales donde los cuadros jóvenes puedan formarse en el conocimiento de los viejos sindicalistas. A propósito de eso, el líder de la Juventud Sindical, Facundo Moyano, reivindica a Rucci en muchos actos públicos y también a Tosco. ¿Te parece contradictorio? ¿Te parece un signo de estos tiempos? Mira, yo creo que, digamos, son dos modelos sindicales. Yo creo que lo que Facundo Moyano apunta es que ambos uno puede coincidir o no con uno o con otro, pero han sido dos personajes, tanto Rucci como Tosco, que han llevado adelante esa historia. En ese sentido creo que Facundo Moyano lo levanta. Ahora, en cuanto a modelos, son dos modelos distintos. Uno es un modelo de construcción peronista que nace en el 45, donde el sindicalismo es un sindicalismo de Estado conformado desde arriba en conjunción entre un partido político y la CGT y los sindicatos, que eso se arma en el 45, modelo político sindical, y en contraposición al modelo más sindicalista, un modelo más autónomo y todo eso, y un modelo más de izquierda que considera que el movimiento obrero tiene como obligación producir una modificación entre patrones y obreros, o sea, ser parte de una revolución social, y para eso tiene que formar un frente de izquierda para tomar el poder. ¿Entendés? Entonces, en el primer lugar lo ubico a Rucci. En el segundo lugar lo ubico a Tosco. Tosco era un hombre de izquierda y un hombre que pensaba que a través de la construcción política, desde las salas combativas de los sindicatos y de distintos sectores, se iba a conseguir una revolución socialista. Ahora en las elecciones hubo... No me parece contradictorio, digamos, en ese sentido, porque son dos formas de construcción y son dos luchadores de distinto nivel, distintas ideologías y, por supuesto, con características diferentes, ¿no? A propósito de este modelo de unidad, que sería el de Rucci, sí. Ahora en las elecciones se vio... Modelo peronista. Modelo sindical argentino tradicional. Sí. El de la ley de asociaciones profesionales, primero de Perón y después de Frondizi. En las últimas elecciones se vio mucho fraccionamiento de las fuerzas sindicales. Sí. De hecho, hay fuerzas sindicales con las tres principales fuerzas electorales de la provincia de Buenos Aires.
Y ¿te parece pensar la figura de Rucci podría ayudar a unificar el movimiento obrero en términos de pensar el modelo sindical? Mirá, yo estoy convencido de que hoy en día el moyanismo, digamos, para darle un nombre, o sea, la Secretaría de Moyano, la figura de Rucci puede ser un emblema de unidad, claro, sí, digamos, para sectores afines, ¿no? Estoy convencido de eso, sí, yo creo que sí. Ahora, obviamente, hay sectores que tienen levantan otras consignas, sí, tienen otro no modelo, por ejemplo, que ya tiene una diferencia ideológica y obviamente que no, pero hay sectores, de hecho, bueno, hoy se está produciendo algún acercamiento por ese motivo. Sí, yo creo que sí. El peronismo, la figura de Rucci dentro de los movimientos sindicales es una figura que aglutina, claro. ¿Qué te pareció el libro de Seferino Reato respecto del operativo que termina con el homicidio de Rucci? Mirá, yo lo hablé con él personalmente en un programa de radio. Creo que es un libro que tiene la intención de aclarar el asesinato de Rucci. A mi juicio no lo aclara, repite cosas que dijeron otros autores, y eso sí, fue muy exitoso porque cayó en un momento donde aparentemente, después de la derrota electoral de Néstor en el 2009 con de Narváez, parecía como que el kirchnerismo, entrábamos en la época de la decadencia del kirchnerismo. Entonces me dio impresión que la visibilidad mediática de ese libro, no sé si por acción o no de Reato, tuvo que ver con el éxito editorial indudable del libro. Ahora, el libro en cuanto a la muerte, no, a mi juicio lo podía explicar, pero sería largo, no aclara nada, al contrario. De hecho, no es una opinión mía, el juez de la causa dijo exactamente lo mismo. Uh-huh. Creo que el juez Lijo dijo lo mismo, no yo, el juez Lijo. Y con respecto al debate político de la época, bueno, es evidentemente que en algunos reportajes Reato como que afirmaba que el apriete a Perón era similar al apriete que el kirchnerismo le hacía a la sociedad. O sea que ahí yo creo que había probablemente una intención de Reato de avivar el debate político del 2009-2010, que finalmente no se cumplió. Esto que el libro más vendido, sí, es el libro. De Reato se llama Vendidos, el segundo es el tuyo, pero que el libro más vendido sobre Rucci, que toque la problemática de Rucci, sea una persona que no solo no viene del movimiento obrero, sino tampoco del peronismo. ¿Tiene que ver con las reflexiones que hacías antes respecto a la incapacidad del movimiento obrero de construir su propia historia? Yo creo que sí, yo creo que el movimiento obrero, sobre todo los dirigentes, con excepciones, por supuesto que hay excepciones, hay escuelas sindicales y todo eso, pero no se ha interesado, por ejemplo, en construir su propia historia, no lo ha hecho. Yo creo que sí tiene que ver con eso, fundamentalmente tiene que ver con eso. Si a ver, le doy un ejemplo medio muy claro. Hoy hay diarios, hay radios de montones de que son propias, ¿no? No sé yo, un sindicato como creo que la única excepción es Santa María con la 750 y todo eso, que está más abocado a la clase media, la porteña. La CGT, por ejemplo, no tiene una radio, no tiene un canal de televisión, no tiene un lugar donde se haga docencia para contar ellos su propia historia. No existe eso. En parte porque no hay interés de los dirigentes, y en segundo porque, bueno, es una forma de construcción política distinta. ¿Y por qué no hay interés de los dirigentes en contar su propia historia? No, eso o puede cambiar. ¿Cómo lo ves con mediano plazo? Me parece que el puesto en los sindicalistas fundamentalmente construyen la política en la acción y consideran que los medios no son lo importante. Al revés de lo que pasa con los políticos construyen en los medios y no en el territorio. En cambio, los sindicatos al revés. Un buen sindicalista construye todo el tiempo política en el territorio. Es un problema cultural. Si vos estás en un sindicato y todos los días vienen a decirte cosas y vos tenés que estar resolviendo todo el tiempo, ¿entendés? Es la frase que decía Bandor. Decía, una vez le preguntó a alguien sobre Rucci y le dice: ¿cómo anda Rucci? Está en San Nicolás.
Y entonces le dice, no, ese es un buen dirigente. Entonces dice, sí, ya sé que es buen dirigente, porque si no fuera buen dirigente acá no está, ¿no? Es decir, el dirigente sindical es un dirigente estrictamente territorial, que construye política dentro del sindicato todos los días. Y me parece que, a diferencia del político, que el político actual es un político mediático, es un hombre que genera, vamos a poner un ejemplo, Massa. Massa es un político mediático. Todo lo que ha construido, muchos hablan de Tigre, pero en general es un político mediático. Es un hombre que ha construido toda su imagen a través de los medios. Todo lo que se sabe de él son los medios de comunicación. Yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que es así. Los sindicatos tienen como los punteros o los intendentes. En ese sentido se parecen más. Vos fíjate, los intendentes tampoco tienen demasiada... O sea, las historias, por ejemplo, sobre los varones del conurbano están siempre contadas por los enemigos, nunca cuentan ellos. En parte porque para ellos responden, como dicen los jugadores de fútbol, yo respondo en la cancha, o respondo a los jueces, responden a través de sus sentencias. Es un problema cultural, me parece a mí, de los sindicatos. El dedicarse al territorio y olvidarse de que también hay una posibilidad de transmitir y generar conciencia. Y también, fíjate vos, cuando salen del ámbito sindical y pasan al ámbito político, fracasan siempre, porque ahí ya entran a jugar otras cosas y ellos ahí no se manejan bien. Ejemplo típico, Moyano probablemente en el gremio de camioneros es Gardel. Fuera de ahí es como que se empieza en un terreno cenagoso, ¿no? Eso me parece que es, pero eso es una opinión mía, no sé. No, hubo una experiencia fuerte con Galazo, de la CGT Moyano en su momento con Galazo, que bueno, al calor de la ruptura con el kirchnerismo, Galazo se distanció. Se distanció, claro. Sí. Bueno, no, pero creo que ese es un punto. Creo que el movimiento obrero... Y después, bueno, hay otras discusiones también, ¿no? El movimiento obrero ha evolucionado. El modelo que creó el peronismo en los 40, en el 45 está agotado. No hay una reformulación de eso, no hay una discusión de eso. Y bueno, ¿dónde se discute eso? En ningún lado, ¿no? En parte porque los que tienen que discutir son los que se benefician de eso. Y en parte porque a la sociedad tampoco le importa. O sea, la clase media de Buenos Aires está en otra cosa. Gracias, Luis. De nada.